día vamos a tratar lo que es la revolución industrial. Esa guía que les acabo de mandar, la vamos a tratar de ir profundizando algunos temas y también puntualizando algunos detalles que son los fundamentales para poder entender lo que es este proceso que hasta el día de hoy el mundo vive. En primer lugar, hay que entender que la sociedad industrial, resultado de la revolución, es una sociedad totalmente distinta a la que había en el mundo hasta antes de 1750 aproximadamente. Hasta esa época, el desarrollo de las manufactura se refiere a todo lo que es hecho por manos, o sea, no es un recurso natural, elaboración humana, eran de características artesanales. ¿Ya? En primer lugar, no habían industrias, sino que pequeños talleres donde maestros fabricaban a mano, en forma individual, cada unidad de producto que les solicitaban. Por ejemplo, un zapatero se dedicaba él a hacer el zapato completo. Él tenía que cortar la suela, buscar el cuero, prepararlo, coserlo, en fin, todas las partes del trabajo las realizaba una sola persona. Una vez terminado ese trabajo, se ponía a hacer el otro zapato. Era un trabajo que generalmente era muy lento. Al ser muy lento también era muy caro. Tener productos manufacturados por regla general, hechos en forma tan artesanal, significaba pagar una enorme cantidad de dinero por esos recursos. También otro tipo de talleres eran los talleres familiares, donde generalmente varios miembros de una familia trabajaban, todos aportando una parte al proceso de manufactura, pero también familiar, muy pequeño, de muy poco desarrollo productivo. La otra forma eran grandes inversores, personas con recursos. A veces lo que hacía era entregar el trabajo a otras personas para que trabajaran en sus casas. ¿Ya? Generalmente mujeres. Por ejemplo, si había que hacer ropa, una mujer con dinero, un empresario con dinero, compraba la tela, compraba los hilos, las agujas, todo, y le entregaba a distintas mujeres, preferentemente sastres, la confección de esas prendas. Después recibía el trabajo completo, les pagaba el trabajo hecho. Con la revolución industrial esto va a cambiar totalmente. Vamos a pasar de una elaboración artesanal a una elaboración industrializada, en serie. El obrero no va a trabajar sobre toda la manufactura, sino que sobre una parte de ella. ¿Ya? Ejemplo, zapato. Uno va a dedicarse a cortar las suelas, otro va a dedicarse a ablandar el cuero, otro lo va a cortar, otro lo va a coser, otro le va a poner la hebilla, el taco, etc. Al final, como 10 personas trabajando para obtener no un objeto final, sino que varios. Eso va a acelerar el ritmo de producción. Si antiguamente un obrero se dedicaba a un par de zapatos nada más, ahora 5, 6, 10 obreros, no sé, depende de la cantidad de trabajadores que habían, no se dedicaban a la misma cantidad de trabajo por unidad de trabajador, sino que ahora trabajando en serie, cada uno en su parte específica, la producción crecía enormemente. Ya no se obtenía, eran 10 trabajadores, 10 zapatos, se obtenían 100, 200, 300. Y más aún, mucho más potente va a ser el momento en que eh, se introduzca el motor en reemplazo de la fuerza motriz que había antes de la revolución industrial. Antes de la revolución industrial, la fuerza motriz era la fuerza del hombre, del agua, los molinos de agua, de un caballo, quizás tirando una carreta, tirando un engranaje sin fin, en fin, era una fuerza motriz muy lenta, eh, no era constante, no se podía pedir que el caballo estuviera las 24 horas del día girando. En cambio, cuando se inventa el motor a vapor, James Watt, ese es considerado el hecho inicial de la revolución industrial, se disponía ahora de un motor potente, que podía reemplazar el trabajo de varias unidades de trabajo anteriores. Hoy en día se habla de HP. ¿Cuánta fuerza tiene este motor? Pregunta, por ejemplo,
alguien que ha comprado un vehículo, te hablan de HP, horsepower, caballos de fuerza. Es decir, a cuántos caballos equivalía este motor. Y un motor a vapor podía reemplazar el trabajo de 5, 6, 10, 15, 40 caballos solo. Ahí, trabajando constantemente, uniformemente, ya no se podía, no se necesitaba detenerlo, podía trabajar las 24 horas del día. El caballo, en cambio, se fatigaba. En esta introducción del motor a vapor, la elaboración del trabajo en serie, se puede decir que comienza ya la revolución industrial con fuerza. La producción va a aumentar. Rápidamente se pasa de las pocas unidades del trabajo artesanal a una gran producción industrial. Las industrias ya no fabrican por unidad, sino que fabrican por volúmenes. Lo otro importante es que al fabricar por volúmenes, los costos bajan. Ya una unidad tenía que equivaler al trabajo del que lo había producido, de la energía que había consumido, de los recursos. Esto provocaba que fuera muy caro. Sobre todo el gasto fijo era muy caro. Imagínense que tuviera que pagar arriendo. Si lograba fabricar 10 zapatos, tenía que incluir en esos 10 zapatos el costo del arriendo. Entonces ya la unidad de cobro que tenía ese zapato era muy alta. En cambio, si ahora en vez de fabricar 10 zapatos, fabricaba 1000 zapatos, esta unidad de costo del gasto fijo se reducía. Y por lo tanto el producto era más barato. Podía vender más a menor costo. Esto tuvo inmediatos efectos. Partía la gente pudo acceder a productos que antes era imposible adquirir porque estaban más baratos. En segundo lugar, producir en serie significaba también mayores ganancias, porque ahora podía tener un mercado mucho más amplio para ofrecer mis productos. Ya no era un solo cliente, se lo podía ofrecer a 100, 200 más clientes que me pedían mi trabajo. Por lo tanto, si bien ganaba menos cada unidad de venta, pero al vender más, mi ganancia aumentaba. Esto permitió entonces que estos capitalistas invirtieran con mucha fuerza en mejorar los ritmos de producción, traer más motor, instalar más máquinas para reemplazar el trabajo humano, y el humano solamente se dedicara a una labor específica. El trabajo en serie, esa es la innovación del motor a vapor. El cambio en la fuerza motriz va a ser el gran hecho revolucionario de la revolución industrial. La revolución industrial, como sabemos, empezó en Inglaterra, pero de ahí rápidamente se empieza a extender. Junto con la revolución industrial va a venir una revolución en los transportes, que resulta que las empresas estaban produciendo más productos, pero a la vez consumían más materia prima. Necesitaban cada vez más género, más algodón, por ejemplo, que era una fábrica de hilado. Necesitaba cada vez más suela, cada vez más cuero para poder hacer más zapatos. Entonces, traer la mercadería con sistemas de transporte lentos, como eran carretas, hacía que el sistema empezara a funcionar mal. Por ahí a alguien se le ocurrió, bueno, es necesario trasladar la mercadería rápidamente, tanto para la materia prima como para el producto manufacturado, llevarlo a los centros de consumo. Se le ocurrió a alguien por ahí, bueno, y si el motor a vapor lo instalo en un vehículo que tenga ruedas y que se pueda desplazar rápidamente. Buena idea. De ahí surge el ferrocarril. Y de ahí en adelante van a surgir una serie de otros inventos vinculados a los medios de locomoción. Tenían como objetivo mejorar el transporte y la distribución de estos bienes que las industrias estaban produciendo cada vez con más celeridad. Se hacía entonces cada vez más fácil acceder a estos productos y los transportes van a facilitar el acceso a esos recursos y a la materia prima que las industrias necesitaban. Por otro lado, las industrias cada vez necesitaban, a pesar de que instalaban máquinas, cada vez necesitaban más empleados porque los empleados se dedicaban a una función específica. Del campo estaba comenzando a llegar a la industria una gran cantidad de gente nueva. Había una fuerte migración campo-ciudad. Acuérdense que la revolución agrícola había comenzado un poco antes. Había comenzado a aumentar la producción de alimentos. Los campos estaban siendo abonados con fertilizantes. Se había descubierto el control de ciertas enfermedades de los productos agrícolas que permitieron evitar pérdidas enormes de producciones alimenticias. Se estaban cultivando más tierras.
la tierra estaba siendo cada vez más productiva. Si antiguamente en una hectárea yo tenía, no sé, 10 sacos, de un saco que plantaba tenía 10 sacos de producción, ahora con todas las innovaciones que se están aplicando, el mismo saco que yo plantaba ahora me daba 100, 200, 300 sacos de producción, entonces tenía una gran cantidad de producto extra que antes no había tenido, lo que provoca un descenso en los precios de los alimentos y a la vez un aumento en su producción. Mayor cantidad de gente puede disponer de alimentos a menor costo y eso trae como consecuencia la explosión demográfica. Una de las causas de la explosión demográfica es la mayor abundancia de alimentos que tiene la población en esta época.